tiene una audiencia con un país que es el relator y el compañero Rodrigo Escobar no está aquí, voy a dar inicio. E deveria ficar bem claro que essa é uma audiência temática. Os estados não é uma audiência sobre caso, não é uma audiência del tipo que outras audiências ocorrem aqui. E eu creio que é a primeira vez que isso ocorre. Então, nenhum estado está aqui para ser examinado em los hechos, pero é intercâmbio de información, los peticionarios van a compartir información y los estados también participarán del debate como bien decidirem. Como son 3 estados, voy a proponer que cada estado tenga 10 minutos, então serão 30 minutos e depois vou proponer como é peticionário, creio, é peticionário? 3 países. São 3 países. Então, vou ter que fazer o mesmo, o que irá acontecer, porque temos outras audiências, é que os minutos de perguntas e respostas serão dramaticamente reduzidos, porque não podemos simplesmente adicionar 30 minutos à audiência. Então, se vocês estão de acordo com isso, propongo dar 10 minutos a cada um deles. Com o espírito que estou indicando da natureza dessa audiência temática, para que fique bem claro para os representantes da sociedade civil e os estados. Muitas graças. Vou contar o tempo de uma maneira extremamente rígida. Quando aproximar, harei esses gentiles recordatórios. Por favor. Buenas tardes, señora y señor comisionado, representantes estatales. Es un placer verles acá y también tengo que decirles que para nosotros es un agrado ver el interés de ustedes de participar en esta audiencia. Soy Vinicio Sandoval, represento al Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES, y junto a las organizaciones ya mencionadas, que está el Servicio Jesuitas de Costa Rica y República Dominicana, que posteriormente ellos se representarán también. Acudimos a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer los argumentos fácticos y jurídicos que demuestran cómo los estados de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana han incumplido una serie de obligaciones en materia de derechos humanos, en perjuicio de personas trabajadoras migrantes. Estas obligaciones se encuentran consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocido como Belén do Pará. Me acompañan en la mesa, como les mencionaba, mis colegas John Ramírez en representación de Costa Rica, María Victoria Méndez en representación de República Dominicana y Jessica Vázquez también de El Salvador. A continuación expondré la situación relativa a las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras migrantes en El Salvador. En los últimos años, la dinámica migratoria salvadoreña ha convertido a este país en un lugar de destino, con migración laboral estacionaria y migración transfronteriza, dejando de ser una nación exclusivamente de tránsito y de origen de mano de obra. Esta migración laboral hacia El Salvador reporta un predominio de nicaragüenses, hondureños y en menor medida de guatemaltecos que se encuentran dentro del país de manera irregular. El gobierno salvadoreño no tiene estadísticas acerca de la presencia y situación de trabajadores migrantes irregulares en el país y a este momento no ha realizado esfuerzos suficientes para suplir esta falta de información que permitiría atender las necesidades específicas de esta población. De esta forma, el Estado continúa incumpliendo la recomendación del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de las Naciones Unidas, que en noviembre del 2008 recomendó crear una base de datos sólida y coordinada como herramienta para crear una política efectiva sobre migración.
Sin embargo, diversas investigaciones de organizaciones sociales han permitido advertir la presencia de migrantes centroamericanos ocupándose en el sector agrícola, construcción, sector informal y el servicio doméstico, este último ocupado mayormente por mujeres migrantes. El Instituto Internacional Albertus Magnus de la Comisión Episcopal de Movilidad Humana de Nicaragua estima que el número más significativo de nicaragüenses viviendo en El Salvador es entre 220 a 250 mil personas que concentran en su mayoría en la zona oriental del país. De ese número, el 98% está en condición irregular. Este número tiene una diferencia abismal entre los solo 3.500 nicaragüenses que supone el Estado salvadoreño viven en el territorio. Los peticionarios vemos muy positivos los esfuerzos del Estado de El Salvador de implementar un programa de regularización de personas nicaragüenses en el país. Lamentablemente la cobertura ha sido muy limitada, puesto que hasta la fecha se han brindado 2.500 asesorías, 120 residencias temporales y solo 45 residencias permanentes a nivel nacional, lo cual constituye un número muy bajo con relación al número estimado de nicaragüenses viviendo en El Salvador de manera irregular. Esta condición de irregularidad limita gravemente la capacidad de las personas migrantes de ejercer ciertos derechos humanos, como la no discriminación, el acceso a un empleo decente y el derecho de participar en todos los ámbitos de la vida cultural. Pero independientemente del estatus regular o irregular, el Estado salvadoreño tiene la obligación de adoptar cuantas medidas de orden administrativo, legislativo o judicial sean necesarias para enmendar situaciones discriminatorias jurídicas y para erradicar las prácticas patronales que limitan los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Al respecto, el Centro de Derechos Laborales de El Salvador ha conocido casos de empleadores que no cumplen la obligación de inscribir a sus trabajadores y trabajadoras migrantes a los regímenes de seguridad y previsión social, sin que el Estado active los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar este tipo de evasiones que impiden el acceso a la seguridad social de los migrantes y sus familias. Las mujeres migrantes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente las que están ocupadas en el servicio doméstico y que son sometidas a trabajar jornadas extenuantes, sin la debida remuneración, sin pago de vacaciones y sufrir acoso sexual, entre otras violaciones. El Salvador se encuentra incumpliendo con su deber de adecuar su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ello se evidencia en la negativa de suscribir y ratificar recientemente el convenio de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. En ese mismo sentido, se ha negado a ratificar los convenios 97 y 143 de la OIT relativos a los derechos de trabajadores migrantes. En materia sindical, el Estado continúa ignorando la recomendación del Comité de Naciones Unidas para la Protección de Trabajadores Migrantes y sus familiares de modificar el ordenamiento jurídico interno en cuanto a la prohibición constitucional y legal de extranjeros en las juntas directivas de los sindicatos. En materia de protección judicial, el Ministerio de Trabajo cuenta con una sección de trabajadores migrantes, cuyas principales competencias son el otorgamiento de permisos de trabajo y la inspección de condiciones de trabajo de migrantes regulares. Sin embargo, los trabajadores irregulares no son parte de la cobertura de los servicios de esta sección, la cual no desarrolla inspecciones programadas en centros de trabajo o zonas geográficas donde se reporta la presencia de trabajadores migrantes irregulares. Se reconoce también los esfuerzos emprendidos por El Salvador al trabajar un anteproyecto de ley sobre migración y extranjería, que intenta armonizar y actualizar la legislación aplicable a estas materias. Sin embargo, preocupa el predominio de la doctrina de seguridad sobre algunos derechos humanos como el derecho a la audiencia, defensa y de apelación. Además, inquieta la invisibilidad del tema de derechos laborales en dicha propuesta de ley, especialmente de trabajadores irregulares, y el poco tiempo otorgado a las organizaciones de la sociedad civil para comentar esta iniciativa, lo que pone en duda el verdadero interés de consulta. Finalmente, lamentamos que El Salvador no haya presentado el segundo informe al Comité de Trabajadores Migrantes y sus familiares de las Naciones Unidas, cuyo plazo de presentación caducó en diciembre de 2010. Aquí El Salvador, y ahora cedo la palabra al compañero de Costa Rica.
Muy buenas tardes, señora comisionada, señores comisionados, señoras y señores. Mi nombre es John Ramírez Campos, represento a los peticionarios de Costa Rica, el Servicio Jesuita para Migrantes y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción y similares de Costa Rica. La migración a Costa Rica ha sido parte de su proceso de reconfiguración como sociedad. Hoy Costa Rica es un país emisor de tránsito y especialmente de destino de población migrante. Se calcula que el porcentaje de personas extranjeras viviendo en Costa Rica es de 10.85% de la población total. De ellos, el 75% provienen de Nicaragua. En materia de derechos humanos y laborales, Costa Rica posee un amplio marco normativo interno, reforzado con la ratificación de diversos instrumentos internacionales. En este contexto, y en relación con la vigencia de los derechos laborales de las personas migrantes, se reconocen como positivos los valores y principios en los que se basa la nueva Ley de Migración y Extranjería. Sin embargo, dichos principios declarativos no se ponen de manifiesto en el ejercicio pleno de los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Existe una serie de obstáculos que limitan el derecho al desarrollo progresivo y a la vida digna de los trabajadores migrantes. En primer lugar, los altos costos económicos para tramitar la residencia no pueden ser asumidos por muchas personas que cumplen con los requisitos, lo que impide el pleno goce y ejercicio de algunos derechos humanos, como son el derecho al trabajo y a la seguridad social. En segundo lugar, se advierte en el trámite de solicitud de permiso de trabajo, los trabajadores migrantes están asumiendo solos la carga económica que implica tener la cobertura de la seguridad social, cuando esta carga legalmente corresponde también a los empleadores. La Dirección General de Migración y Extranjería tiene la atribución de impedir estos hechos. Sin embargo, no ha demostrado la capacidad para atender dicha problemática, lo que constituye una falta de protección judicial en esta población trabajadora. La presentación de la política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada por el Poder Judicial es un paso importante y positivo ante la cultura generalizada de violaciones a los derechos humanos y a la impunidad de sus responsables. Ejemplo de ello es la mora judicial. En promedio, un proceso ordinario de mayor cuantía tarda 22 meses y 2 semanas, casi 2 años. Aunque el proceso laboral costarricense se rige por los principios de gratuidad y libre representación, el acceso a la justicia laboral para las personas migrantes se ve afectado por los siguientes factores: desconocimiento de derechos, miedo a enfrentarse a los patronos y al Estado, y además temor a ser deportados por falta de documentos. Las violaciones más recurrentes son aquellas que tienen que ver con los derechos laborales fundamentales. Es el caso del trabajo doméstico, donde no se reconoce el salario mínimo ni el salario en especie, con jornadas extensas y extenuantes, expuestas al acoso, explotación, malos tratos, violencia psicológica y sexual, entre otros. Además, es generalizado el despido de trabajadoras embarazadas. Según datos oficiales, solo el 11.7% de las trabajadoras domésticas estaban aseguradas en el 2008. El Ministerio de Trabajo se declara incapaz para inspeccionar sus centros de trabajo. Lo anterior se da a pesar de la celebrada reforma al Código de Trabajo, ya que se sigue considerando a esta relación laboral como un servicio con características de servidumbre. En el caso de la construcción, un trabajador migrante que trabaja 18 horas más por mes que un costarricense gana un 12.5% menos de salario. Además, solo la mitad están asegurados, lo que evidencia el alto grado de informalidad. Al ser contratados a través de intermediarios, desconocen quién es el patrono, lo que disminuye el acceso a la justicia laboral. En la agroindustria se estima que el 75% de las labores agrícolas son realizadas por trabajadores migrantes nicaragüenses, ya sea de manera permanente u ocasional. Es por lo general mano de obra poco calificada, expuesta a largas jornadas en condiciones climáticas extremas, con exposición a químicos y productos tóxicos. Además, no cuentan con contratos formales y a menudo son subcontratados. Un trabajador migrante gana menos que un costarricense, trabajando más horas, y una cuarta parte no está afiliada a la Seguridad Social.
En relación a la seguridad privada, las condiciones laborales que las caracterizan son extenuantes jornadas sin días de descanso, ni feriados, ni vacaciones, salarios por debajo del mínimo legal, no pago de horas extras, no cuentan con un lugar adecuado para consumir alimentos, ni realizar sus necesidades fisiológicas, guardar sus pertenencias y pernoctar. Lamentablemente, en las empresas formales de seguridad también se reportan algunas de estas situaciones. En relación a los miles de trabajadores de la etnia Nove Buglé, que año tras año desde Panamá pasan a Costa Rica para la cosecha de café, pedimos que se haga efectivo el reconocimiento que ha hecho el Ministerio de Trabajo de esta actividad como un contrato laboral, y de esta manera puedan hacerse efectivos todos sus derechos laborales frente a los patronos y frente al Estado. La población refugiada forma parte de los crecientes flujos migratorios mixtos en Costa Rica, junto con los migrantes económicos y las víctimas de tráfico y trata de personas. Para el caso de los solicitantes de la condición de refugio, la ley no reconoce su derecho al trabajo mientras su trámite está en curso. Este tarda mucho más tiempo del establecido por ley, lo que hace que estas personas se vean sin ingresos para su sustento, impulsándolos a trabajar en condiciones de informalidad y por consiguiente expuestos a la violación de sus derechos laborales. En conclusión, las más graves violaciones a los derechos humanos para las personas migrantes en Costa Rica son las violaciones a sus derechos laborales. Muchas gracias y ahora le cedo la palabra a la colega de República Dominicana. Buenas tardes, señora comisionada, señores comisionados, representantes de los estados, especialmente a los representantes del Estado Dominicano. Soy María Victoria Méndez, represento a los peticionarios de República Dominicana a través del Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes. En la República Dominicana residen ciudadanos de diferentes nacionalidades. Sin embargo, el principal grupo migratorio y el más vulnerable son los trabajadores haitianos. Entre la década de los 60 a los 80, esta migración se insertaba básicamente en el sector agrícola azucarero. A partir de los 80 se ha venido experimentando un cambio importante en el perfil del migrante haitiano. Aumento de la presencia de mujeres, una población más joven que se inserta en diferentes ramas de la producción nacional, tales como el trabajo agrícola no azucarero, el sector de la construcción y el trabajo doméstico. Con relación al trabajo agrícola, según investigación realizada por Solidaridad Fronteriza, el 70% de los trabajadores en este sector es mano de obra haitiana, que desempeña la labor de deshoja y transporte de bananos. En lo que se refiere a la producción arrocera, la mano de obra haitiana representa el 90%. Estos agricultores realizan trabajo de trasplante, limpieza o mantenimiento de las fincas. La participación de la mujer en el sector agrícola está muy vinculada a la producción del tomate, en la cual labora como recolectora. Con relación al trabajo de la construcción, la mayor parte de los trabajadores no cuenta con documentos. No se les solicita ninguna documentación al momento de ser contratados. No tener documentación coloca al trabajador en un alto nivel de vulnerabilidad, con escasas posibilidades de reclamar sus derechos. Esta mano de obra se inserta básicamente en escalafones de baja calificación, generalmente en los trabajos más peligrosos. Un estudio del Servicio Jesuita de Refugiados refleja que la falta de equipos de seguridad, siendo más frecuentes los accidentes laborales, por no poder acceder a la seguridad social, muchas veces no son cubiertos por los empleadores. Es necesario llamar la atención sobre las horas extras no pagadas, así como las posibilidades de ser víctimas de repatriaciones masivas, incluso el mismo día del pago. En relación al sector doméstico, cada vez es más frecuente la incursión de la mujer migrante al trabajo doméstico. A pesar de que el Código de Trabajo garantiza derechos limitados, este grupo se torna especialmente vulnerable por el tema de la documentación y la sobreexplotación laboral. Con relación a los trabajadores de la caña de azúcar, hay una presencia histórica de trabajadores migrantes en la República Dominicana. El batey ha estado tradicionalmente ligado al cultivo y la recolección de la caña. Los trabajadores de los bateyes dependen de los empleadores para tener un lugar donde vivir
y las zonas de ubicación de las casas están geográficamente dispersas. En muchos casos la vivienda no tiene agua ni energía eléctrica y las vías de acceso son intransitables. El tema de la documentación los hace especialmente vulnerables. En muchos casos el único documento que poseen es el carné que les otorga la empresa y en algunas ocasiones el que otorga la Dirección General de Migración, que tiene una duración de 9 meses independientemente de que el trabajador resida en el país. Los servicios de salud están limitados a una atención primaria precaria que se limita a pequeños consultorios con distancias enormes unos de otros. Lo mismo pasa con la educación. Los trabajadores que residen en las plantaciones con su familia tienen hijos. El servicio de la educación no está totalmente garantizado en todos los batalles y las escuelas están distantes. Esa distancia puede ser de 4 a 9 kilómetros que los hijos de los trabajadores deben caminar a pie bajo el sol del Caribe. Los trabajadores en las plantaciones cañeras son sometidos a prácticas coercitivas. Si reclaman o protestan, los amenazan con el retiro de carné y la no salida de la zona donde residen. Un elemento a tener en cuenta es el no reconocimiento de los trabajadores como tales. Las empresas azucareras, por parte de las empresas azucareras, sin importar el tiempo que tengan trabajando en ellas, los consideran trabajadores temporeros, ocasionales o móviles. Lo anterior implica que las empresas bajo esos argumentos nieguen la firma de contratos y por ende los trabajadores se les dificulta gozar de los beneficios que les corresponden. Lo anterior violenta lo que dispone el artículo 30 del Código de Trabajo, que reconoce que los contratos de trabajo de la industria azucarera son por tiempo indefinido. Asimismo, violenta el artículo 7, inciso D del Protocolo de San Salvador. De todo lo anterior, queremos llamar la atención a los distinguidos comisionados sobre lo siguiente. El tema migratorio laboral en República Dominicana no ha sido tratado a profundidad y las políticas de Estado se concentran en las medidas de control migratorio, no de regularización y mucho menos de ofrecer garantías. En el año 2004 se votó la Ley de Migración y apenas la semana pasada se promulgó el reglamento para su aplicación. Y en la actualidad no se cuenta tampoco con un plan de regularización. Este reglamento ofrece un camino totalmente imposible para que los trabajadores temporeros puedan obtener un carné. Esto expresa la voluntad del empresariado dominicano de contar con una mano de obra barata haitiana, pero limitar el acceso a sus derechos por la documentación. La libertad sindical para los trabajadores migrantes en República Dominicana, las leyes laborales tienen carácter territorial y la libertad sindical está expresada en el Código de Trabajo. Sin embargo, y a pesar de ese carácter territorial de las leyes laborales, los trabajadores migrantes no están organizados por no tener documentación o por miedo a ser despedidos o repatriados. Los trabajadores de la caña, agrícola y de la construcción no disfrutan de seguridad social. Con el cambio de la ley, muchos trabajadores no solo no disfrutan de este derecho, sino que algunos cotizaron durante años y el sistema ni los asegura ni les devuelve sus ahorros. Hoy en día, miles de ex empleados de los ingenios que pertenecieron al Consejo Estatal del Azúcar exigen y reclaman el pago de sus pensiones. Los derechos de los trabajadores migrantes también son derechos humanos y es responsabilidad del Estado garantizarlos. Cedo la palabra a mi compañera del Salvador. Señores comisionados, soy Jessica Vázquez, abogada del GEMIS. Finalmente, los peticionarios queremos resaltar algunos aspectos comunes que muestran el deterioro de los derechos laborales de la población inmigrante en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Queremos resaltar la contratación en fraude de ley de los trabajadores inmigrantes en diferentes sectores de la actividad productiva de los estados denunciados, incumplimiento en el pago de salario mínimo, actos arbitrarios que afectan la integridad del pago de salarios y prestaciones sociales, flexibilización de las jornadas de trabajo, tanto diarias como semanales, y la falta de regulación cuando se trata de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. Actos atentatorios a la dignidad de los trabajadores inmigrantes, especialmente a mujeres migrantes.
infracciones de normas de higiene y seguridad ocupacional, terminación de los contratos con responsabilidad patronal sin que el trabajador o trabajadora inmigrante tenga derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional, obstáculos para el libre ejercicio de la libertad sindical de la población inmigrante, falta de acceso a los sistemas de administración de justicia laboral de la población trabajadora ante las violaciones cometidas por los patronos, una cultura de violaciones a los derechos laborales y a la consecuente impunidad de los responsables. Frente a esta realidad, resulta en extremo preocupante la inacción de los estados para adoptar medidas que garanticen y protejan los derechos de esta población, como se ha expuesto en esta audiencia. Por ello, las citaciones expuestas configuran violaciones a los artículos 1.1, 2, 4, 5, 6, 8, 16, 21, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 del Protocolo de San Salvador. Y en el caso de las mujeres trabajadoras inmigrantes, a los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Belén do Pará, cometidas por los estados de Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. En relación a los antes expuestos a las organizaciones sociales y sindicales presentes, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija a los estados de Costa Rica, El Salvador y República Dominicana que se generen las condiciones para asegurar el pleno acceso a la justicia de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes ante violación a sus derechos humanos, con énfasis a sus derechos laborales. Que la Comisión solicite a los estados, bajo consideración, información estadística desagregada sobre la población inmigrante, tanto regular como irregular, que se reside en sus territorios. Y en el caso de no contar con esos registros, se adopten las medidas urgentes para tal efecto, a fin que los estados puedan formular políticas públicas eficaces según las características sociodemográficas de esta población trabajadora. Que la Comisión exhorte a los estados mencionados a la adecuación interna a fin de su legislación, a fin de reconocer y garantizar los derechos laborales de la población inmigrante sobre la base de los parámetros internacionales de protección de derechos humanos. Que la Comisión invite a los estados a formular políticas migratorias integrales que respondan a la nueva realidad económica y laboral de los países de la región, y que dentro de su formulación se generen distintos espacios de diálogo con los diferentes actores de la sociedad civil. Finalmente, que la Comisión considere realizar en corto plazo visitas in loco a los países bajo consideración en esta audiencia, a fin de constatar la grave situación de violaciones a los derechos laborales y de la población trabajadora inmigrante. Y en los casos de los países de Costa Rica y República Dominicana, que persuada a esos países a fin de lograr la adhesión y ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. Hasta aquí la intervención de los peticionarios. Agradecemos la presentación de los peticionarios. A continuación vamos a dar la palabra a los representantes de los estados. Como quiera que esta audiencia está siendo transmitida en vivo por los medios para toda la región, yo le pediría a los representantes de los estados que al momento de hablar se presenten. Vamos a dar el uso de la palabra a cada estado por 10 minutos. Yo creo que podríamos comenzar en el mismo orden de las exposiciones: Salvador, Costa Rica, y terminamos con República Dominicana. Entonces, les cedo la palabra a los representantes del Estado. Muchas gracias, comisionado Escobar, el comisionado Pineiro, comisionado González, señora coordinadora del Grupo Mesoamérica. El Estado de El Salvador atiende esta invitación de la Ilustre Comisión de Derechos Humanos a la presente audiencia de carácter general sobre el tema migrantes como un reflejo consecuente de su compromiso de diálogo y cooperación con los órganos competentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
un compromiso de su política interna que se condice con su política externa y con la realidad nacional. Se trata de políticas públicas, por supuesto, perfectibles, si bien sustentadas en la disposición del Estado a continuar el diálogo sobre las materias en el plano interno. La delegación que expondrá sistemáticamente la posición del Estado está integrada así. Licenciado David Morales, Director General de Derechos Humanos. Licenciada Tania Camila Rosa, Subdirectora General de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Licenciada Sandra Lobo, Directora de Extranjería, y licenciada María de Lourdes Arias, asesora del Director General, ambas de la Dirección General de Migración. Cedo la palabra a la señora Lobo, consciente del formato y tiempos de la presente reunión. Gracias. Un saludo a los señores comisionados, a los señores peticionarios y al público que está en esta audiencia también. Quizás vamos a mencionar algunos de los avances que se han tenido y de los compromisos que se han adquirido a partir de junio del año 2009 en esta materia. Quizás primero mencionar que a partir de febrero de este año se está implementando un sistema integrado de gestión migratoria, que es un sistema informático que nos va a permitir tener información más precisa, ¿verdad?, sobre las personas que residen en nuestro país, con el propósito de poder adoptar medidas y políticas pertinentes en la protección de los derechos. Otro aspecto importante también es compartirles que desde la Dirección de Migración en el año pasado, en septiembre de 2010, se realizó una muestra piloto de población centroamericana. Precisamente fue una muestra para poder identificar la cantidad de centroamericanos que se residen en nuestro país. Fue una muestra que se realizó en la zona oriental y se arrojó los siguientes datos. 3.186 nicaragüenses, 714 hondureños y 63 guatemaltecos. Otro aspecto importante que también se ha hecho a partir de febrero del año 2010 fue la reducción de las tarifas migratorias. Eso precisamente con la intención de que la población centroamericana residente en El Salvador pueda tener un acceso a las residencias. Una residencia que costaba $250 se redujo a $125, o sea, una reducción de un 50%. Creemos que eso ha sido bien importante y nos está permitiendo también que más personas de la región puedan accesar a la residencia en el país. Otro aspecto importante que estamos ejecutando es el proyecto de regularización de ciudadanos nicaragüenses, que es un proyecto que se está realizando con apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones y también con el Consulado de Nicaragua en El Salvador. A la fecha se han atendido 2.162 personas, ¿verdad? Y se han otorgado 42 residencias permanentes. Esta cantidad nosotros sabemos también, tenemos conocimiento que hay una cantidad considerable de solicitudes que van a ser presentadas. Otro aspecto importante que también queremos compartirles es que se está realizando un programa de atención a personas migrantes centroamericanas con arraigo en El Salvador. Este es un proyecto en el cual están participando, es una coordinación interinstitucional, el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y también Cáritas. Este proyecto se está realizando en 10 municipios de la zona oriental y tiene como objetivo identificar las principales necesidades en materia de situación migratoria, salud, educación laboral, de discriminación o violación de derechos, condiciones socioeconómicas y demográficas de la población migrante, con la finalidad que cada institución de El Salvador, de acuerdo a sus competencias, defina acciones, políticas públicas encaminadas a fortalecer el cumplimiento de los derechos de la población migrante. Otro aspecto también de mencionar dentro de lo que se está haciendo es en relación a las poblaciones transfronterizas, con el fin de mejorar las condiciones de las poblaciones transfronterizas. Por acuerdo de la Dirección General de Migración y Extranjería, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se acordó habilitar la Delegación del Control Migratorio Interior denominado Frontera Perquín, conocida como Paso Mono, esto en el municipio de Perquín, con la finalidad de contribuir desde sus atribuciones institucionales a mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas
por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de septiembre del año 92. Diferentes instituciones con una visión integral realizan acciones desplegadas en dichas zonas para mejorar las condiciones de vida, no solo de los pobladores objetos de la sentencia, sino de toda la población transfronteriza de la zona norte del país. Otro aspecto también importante es que se ha finalizado el anteproyecto de la Ley de Migración y Extranjería, que dinamiza todas las instituciones del derecho migratorio, tanto sustantivas y procesales, acordes a los principios constitucionales y debido respeto a las convenciones, tratados vigentes en El Salvador en materia de los migrantes y movilidad, en materia de los derechos de los migrantes y movilidad humana, tanto a nivel regional e internacional, siendo los ejes transversales en su elaboración, protección de derechos y garantías constitucionales, debido proceso legal, protección de la infancia, enfoque de género y derechos humanos. Los entes consultados en este proceso han sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, Secretaría de Inclusión Social, Autoridad de Aviación Civil, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, GEMIES, Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador, IDUCA, entre otros. Actualmente y a petición se han realizado reuniones de análisis y discusión de las observaciones con el Ministerio de Trabajo, Previsión Social, Autoridad de Aviación Civil. Asimismo, se están incorporando al texto borrador las observaciones que han remitido las instituciones gubernamentales. De las representantes de la sociedad civil a la fecha se han hecho observaciones de parte del Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador, GEMIES, solicitándose una prórroga de 2 meses a partir del 9 de septiembre para poder remitir las observaciones. A continuación le doy la palabra a mi compañero. Muy buenas tardes a todas y todos, señores comisionados, señores peticionarios. El Estado de El Salvador, a fin de fortalecer los derechos de los trabajadores en El Salvador, ha realizado y ha fortalecido, mejor dicho, todos los procedimientos de inspección programadas y especiales. Se han acrecentado a partir del año 2009 y también deben de hacerse un énfasis de que las oficinas de asesoría laboral ya está cubierto todo el territorio nacional, donde se abrieron 7 oficinas en los departamentos que faltaban cubrir, como era Huachapán, San Vicente, Chalatenango, Cuscatlán, Cabaño y San Francisco Gotera. En lo que respecta al incumplimiento del pago de los salarios mínimos, en el caso de la terminación de los contratos de corresponsabilidad patronal y los actos arbitrarios y atentatorios que afectan la integridad del pago de aguinaldo y prestaciones sociales y de la jornada laboral, se han intensificado las inspecciones porque se han fortalecido la administración con el nombramiento de 153 inspectores de trabajo, 94 gestores y 56 técnicos de seguridad e higiene ocupacional, que han venido a realizar diferentes acciones para aplicar la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social. Definitivamente el Estado salvadoreño reconoce, ¿verdad?, los desafíos en el área laboral y lo dejó de manifiesto en el acuerdo de la reunión técnica preparatoria de la 17ª Conferencia Internacional de los Ministros de Trabajo, realizada aquí en Washington, del 7 al 9 de septiembre, donde reafirmaron la importancia de proteger plenamente a los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y la observancia de las leyes laborables aplicables, incluyendo los principios del derecho laboral contenidos en la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos laborales en el trabajo y promover todas aquellas acciones, dependiendo de sus competencias, también para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Como quiera que ya el tiempo terminó, le pediría que muy rápidamente, en 1 minuto, redondeara la presentación. Muchas gracias, señor comisionado. Únicamente agregar que en relación al informe, el segundo informe al Comité de Trabajadores, de Protección a los Trabajadores Migratorios, a que hacía alusión el señor peticionario, ya lo que se ha producido es que el Estado de El Salvador ha aceptado la invitación al Comité de Protección
de la ONU para asumir el nuevo procedimiento que implica un cuestionario más cerrado que le dará efectividad al mecanismo. De tal manera que se ha prorrogado el plazo para presentar el informe y tenemos hasta mediados de 2012. Igualmente hemos suscrito y ratificado ya el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El espacio interinstitucional al que aludía la licenciada Lobo se refiere a un espacio de trabajo que tiene como marco el conjunto de recomendaciones del Comité para la Protección de los Trabajadores Migratorios. Esperaríamos consolidar un espacio permanente de diálogo con sociedad civil para atender las preocupaciones que ha expresado GEMIES y otros actores dentro de la sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación del Estado de Salvador. A continuación le doy la palabra a la delegación del Estado de Costa Rica. Muchas gracias, señores comisionados. Inicialmente haré la presentación de la delegación de Costa Rica, la cual está conformada por la señora embajadora alterna ante la OEA, doña Rita Hernández. Asimismo, la conforman la señora magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, doña Julia Varela, la señora Katia Rodríguez, directora general de Migración, el señor Walter Villalobos, inspector regional de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, y el suscrito Carlos Vargas, director jurídico de la Cancillería y jefe de esta delegación. A continuación, procederemos a hacer algunas consideraciones de índole general, señores comisionados, en cuanto a la actividad procesal relacionada con esta audiencia. En primera instancia, entendemos, tal y como el comisionado Piñero ya lo indicó, que esta es una audiencia temática y no una audiencia para oír denuncias en contra de ningún Estado. Lo que pareciera a nuestro criterio que no entendieron los petentes que hoy están aquí presentes, que acusan a Costa Rica por violación de varias normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador. Creemos que se ha equivocado el camino en cuanto a eso. No solo lo dijeron en sus documentos iniciales, que fueron motivo de esta audiencia temática, sino que lo volvieron a reiterar aquí en esta audiencia oral. Por otro lado, también queremos indicar a los señores aquí presentes que existen una serie de espacios y canales de comunicación abiertos en Costa Rica, a lo interno de Costa Rica, como son el Consejo Nacional de Migración y el Foro Permanente para la Población Migrante y Refugiada, del cual son parte los representantes aquí presentes, foros a los cuales no han sido utilizados por los petentes para presentar sus reclamos a lo interno de Costa Rica, como debían haber sido presentados inicialmente. No existe ningún reclamo en estos foros en relación a las denuncias aquí presentadas. Consecuentemente, con esto, señores comisionados y señores petentes, Costa Rica agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oportunidad que se nos ha dado en este momento para informar sobre la realidad referida a la temática de los trabajadores migrantes en Costa Rica, lo que pretendemos hacer en este momento. Asimismo, indico que rechazamos firmemente todos los señalamientos hechos aquí en esta audiencia, así como los hechos en forma escrita y presentados a la Comisión en relación a la situación de los trabajadores migrantes en Costa Rica. Los rechazamos por injustificados y por falta de conocimiento de las medidas que se están adoptando para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Trabajo y en especial del Poder Judicial de Costa Rica. En cuanto al tema de la inspección laboral que ha sido tocado en forma escrita por los petentes en sus presentaciones, queremos indicarle y mostrar a los señores comisionados y a todo el público aquí presente que la Inspección General de Trabajo de Costa Rica ha implementado un proceso de divulgación e información de los derechos y garantías de los trabajadores, con libros, con publicaciones, con panfletos, con seminarios, con conferencias. Existe una línea 800 gratuita a la cual tienen acceso los trabajadores migrantes, en donde ellos consultan y todas sus consultas son contestadas prontamente.
Existe una página web en donde se le informa sobre sus derechos a los cuales ellos acceden constantemente en las diferentes instancias, tanto administrativas como judiciales. Se ha implementado a nivel de la Inspección de Trabajo un sistema electrónico de información. Se han implementado una serie de acuerdos binacionales, tanto con Nicaragua como con Panamá, en cuanto al tratamiento de los trabajadores migrantes nicaragüenses y también de los trabajadores migrantes a los cuales se refirió el ilustre representante de los petentes que vienen de Panamá. Se han realizado una serie de reformas de procedimientos legales a lo interno, administrativas y también legales. Se ha ejecutado una campaña nacional de salarios mínimos a nivel de Costa Rica, imbuida y encaminada a mostrar a los trabajadores migrantes cuáles son sus derechos en cuanto al salario mínimo. Y en general existe toda una política de información a este grupo especial de trabajadores. Referente al tema del acceso de justicia, que también se ha tocado por parte de los petentes en sus presentaciones escritas, debo indicar que el Poder Judicial de Costa Rica, en cuanto al acceso de justicia a los trabajadores migrantes, ha establecido un esquema sistemático vía el cual se han creado diferentes tribunales, como los tribunales de menor cuantía, iniciados en el 2008 y también implementados en el 2010 en las diferentes provincias costarricenses. Se da asesoría profesional, legal, en forma gratuita a los trabajadores migrantes nicaragüenses, a los cuales ellos acceden constantemente. Dentro de las políticas establecidas por el Poder Judicial costarricense, estas han tendido a disminuir la mora judicial, sobre todo en el juzgado de trabajo del segundo circuito judicial, a los cuales ellos se refirieron en sus documentos escritos. Ahora existe un juzgado electrónico en ese mismo juzgado de trabajo del segundo circuito judicial, vía el cual se accede directamente para la presentación de denuncias, notificaciones y toda clase de documentos en cuanto al tema migratorio. Se ha creado un juzgado de seguridad social por primera vez en Costa Rica, y yo no sé si existe algún juzgado similar en los diferentes países centroamericanos, muy especializado, tendiente a tratar de solventar el problema de la mora judicial que existía en su momento en cuanto a los intereses y derechos de los trabajadores migrantes. Existe un expediente electrónico en el juzgado en el juzgado de trabajo tendiente a implementar esa defensa electrónica. La Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia ha implementado toda una capacitación para los jueces que tienen que ver con los reclamos laborales de los trabajadores en general costarricenses. En cuanto a la Dirección General de Migración y Extranjería y el tema planteado por los petentes, tenemos que indicar algo muy especial y muy simple. Bajo el lema de que debe existir una integración y no discriminación, la Dirección General de Migración y Extranjería ha implementado la nueva Ley General de Migración y Extranjería que tomó vigencia a partir del 2010. A raíz de eso existe toda una política migratoria integral en Costa Rica impulsada por la Dirección General de Migración y Extranjería como representante del Estado, sobre la base fundamental que se deben respetar los derechos humanos de todos los trabajadores, y en especial de los trabajadores migrantes centroamericanos. Bajo la Ley General de Migración y Extranjería se ha fomentado la participación de la sociedad civil, de la cual son parte los petentes, vía el Consejo Nacional de Migración y vía el Foro Permanente para la Población Migrante y Refugiada en Costa Rica. Se han establecido una serie de espacios de información y capacitación en cuanto a los migrantes. Se habló aquí de cuál era el costo de las solicitudes de los migrantes en cuanto a su estatus. En Costa Rica el monto de residencia por primera vez es de $123 y $30 para los permisos laborales. Hablamos de otros montos anteriormente. Se estableció un tribunal administrativo migratorio a partir de mayo de 2011 que tiene como fin tutelar los derechos de los trabajadores migrantes y de los migrantes en general.
por primera vez pronto va a establecerse un primer informe nacional de migración e integración en Costa Rica, del cual lo tenemos aquí, vamos a hacer referencia al mismo en una presentación escrita a los señores comisionados. Se ha establecido una serie de campañas que van dirigidas a los trabajadores migrantes y que están en los medios. Por todo esto, queremos indicar, señores comisionados, que las peticiones concretas hechas por los petentes han sido cumplidas tal y como ellos indicaron en sus documentos escritos por Costa Rica, lo cual demuestra que el proceso sistemático de mejora en cuanto al tema de los trabajadores migrantes ha avanzado sustancialmente. En Costa Rica tenemos un lema en este momento en la Dirección General de Migración, y el lema dice mano a mano. Si me da un poquito más de espacio, este es uno de los sketches que pasamos en los medios de televisión al cual acceden los trabajadores migrantes. Señores comisionados, para terminar, 1 más 1 hace a Costa Rica. En ese sentido, entendemos los costarricenses que mano a mano construiremos un mejor país en forma inclusiva y que no tenemos discriminación para ningún extranjero que venga a disfrutar del país como tal. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación del Estado de Costa Rica por su presentación. Ahora le cedo la palabra a la representación de República Dominicana. Muchas gracias, presidente y miembros de la comisión. Igualmente saludos a las organizaciones de la sociedad civil presentes, impetrantes. Quisiéramos en primer lugar reiterar lo que dijimos ya en ocasión de una audiencia de la comisión el martes de la presente semana, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 66 del reglamento de la comisión, esta comisión tiene por finalidad conocer de testimonios e informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno más estados o sobre asuntos de interés general. Por lo tanto, no están llamados a conocer de casos individuales. Lo que debemos recordarle aquí a los impetrantes en relación con el caso específico que se ha caído aquí a la consideración de la comisión de la mano de obra de los migrantes haitianos. Y por otra parte, en relación con los 8 puntos planteados a la comisión, en relación que están listados en el documento presentado por ellos, donde ellos califican el deterioro de los derechos laborales de los trabajadores migratorios, la delegación dominicana, aquí encabezada por el circuito, embajador Roberto Saladín, representante permanente ante la OEA, por el embajador ante el gobierno de los Estados Unidos de América, Aníbal de Castro, a mi izquierda, y por el director general de Migración, José Ricardo Taveras, igualmente que por la señora Mayerlin Cordero, ministro consejera alterna de nuestra misión ante la OEA. Recordarle aquí a los impetrantes que las relaciones laborales se rigen por los contratos libremente acordados entre las partes, independientemente del compromiso del Estado dominicano de garantizar el respeto a los derechos laborales a través de los mecanismos institucionales establecidos en el ordenamiento jurídico interno. No voy a leer aquí las disposiciones que establece la Constitución de la República Dominicana del 26 de enero del 2010 en relación con el artículo 39,
sino recordar también que en el artículo del principio 4 de nuestro Código de Trabajo se establece que las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial, rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones admitidas en los convenios internacionales. En las relaciones entre particulares, la falta de disposiciones especiales suplida por el derecho común en nuestro país. Todos los trabajadores en la República Dominicana, independientemente de su estatus o condición migratoria en el país, tienen derecho a todas las prerrogativas y beneficios que les confieren las normas laborales. Por tanto, tienen derecho a salario mínimo, vacaciones pagadas, sindicalización, protección por maternidad, condiciones de higiene, seguridad, descanso remunerado, seguridad social, así como cualquier otro derecho propio de las relaciones de trabajo asalariadas. En el caso específico del sector salud, mencionado directamente aquí por la representante de la organización jesuita en nuestro país, yo quisiera destacar, señores comisionados, que el 17% del presupuesto de salud de la República Dominicana, del Ministerio de Salud, está dedicado a atender la salud de los trabajadores haitianos, de las parturientas haitianas y de los ciudadanos haitianos que viven y residen en nuestro país. En ese sentido, el acceso a la seguridad social constituye un derecho que las normas laborales confieren a todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio en nuestro país. A través de la resolución 16503 del Consejo Nacional de Seguridad Social, se autorizó al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, a seguir prestando servicios de salud a los trabajadores móviles u ocasionales del régimen contributivo, entiéndase para los sectores construcción, agrícola, portuario, que no estén en otra administración de riesgos de salud. Del total, lo voy a enfatizar, de 10 millones de habitantes, se ha logrado incluir a poco más de 2 millones al régimen contributivo de la seguridad social. El llamado régimen subsidiado, en este régimen se incluyen 2 millones de personas, al igual que 2 millones en el régimen anterior, lo que significa que 4 millones de ciudadanos, casi la mitad de la población, están en un régimen público de salud. Por otra parte, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, garantiza la aplicación efectiva de los derechos consagrados en las normas laborales. Y quiero enfatizar a ese respecto que el Ministerio de Trabajo mantiene inspecciones focalizadas por actividad productiva en aquellos sectores de mayor incidencia en la mano de obra extranjera, a fin de tutelar los derechos consagrados en las normas laborales. En el sector agrícola, azucarero y construcción, se da orientación a las partes y se levantan sanciones en los casos en que las situaciones lo ameritan. Prueba de ello es que el Ministerio de Trabajo, en el periodo septiembre de 2010-septiembre de 2011, fueron atendidas a nivel nacional por el sistema de inspección 382.252 personas, de las cuales, lo enfatizo precisamente para las organizaciones civiles aquí representadas, las ONGs, que 22.031 fueron ciudadanos extranjeros. Se realizaron asimismo 79.551 inspecciones a nivel nacional en ese mismo periodo. En materia judicial no voy a destacar las sentencias que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia en materia laboral y donde prácticamente, casi todas siempre han sido favorables a los trabajadores en nuestro país. En cuanto a la labor de sensibilización y divulgación, el Ministerio de Trabajo mantiene un programa continuo de orientación para todas las personas trabajadoras a través de programas de radio, guías, brochures, videos, talleres dirigidos a sindicatos, trabajadores no sindicalizados y organizaciones de la sociedad civil. En la actualidad se encuentra en ejecución el proyecto Cumple y Gana, fortalecimiento de la inspección de trabajo en Centroamérica y República Dominicana. Este es un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. En el marco de las actividades de este proyecto, en julio del 2011, el Ministerio de Trabajo lanzó una campaña de divulgación sobre el cumplimiento del salario mínimo. Y ahí están, en el documento que le vamos a entregar al presidente y miembros de la comisión, todos los anexos del documento enviado por el Ministerio de Trabajo de República Dominicana, en que podrán ver en los cuadros estadísticos el cumplimiento
de las normas de salario mínimo para cada sector de la economía nacional. Por otra parte, se hizo un lanzamiento en relación con una campaña del salario mínimo el 18 de julio del 2011. Existe además una alianza entre el Ministerio y distintos programas que se vinculan con el tema laboral, como el ejemplo de Todos y Todas Trabajamos, proyecto que a su vez colabora con el Servicio Jesuita de la República Dominicana, con quienes se tiene un acuerdo para atender requerimientos puntuales en diferentes aspectos vinculados a las normas laborales y en relación al tema de la formación para los abogados que colaboran en dicho proyecto. Al igual que países centroamericanos, mantenemos un servicio gratuito legal para todos los trabajadores dominicanos, también sean nacionales o extranjeros. No voy a citar la fecha de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero sí enfatizar que en el 90% de los procesos laborales de demandas por despido, el empleador es condenado al pago de los derechos adquiridos del trabajador, vacaciones, regalía pecuaria y bonificación, no importa que sea extranjero o viole las leyes de migración. Por otra parte, es bueno recordar también que esto sí lo puntualizo porque se menciona en el documento de las organizaciones de la sociedad civil en relación con una sentencia de 500 trabajadores en San Pedro de Macorís, que la Cámara Laboral de la Suprema Corte de Justicia rechazó la decisión del Tribunal de Primer Grado de San Pedro de Macorís, señalando que la demanda carecía de fundamento legal, contenía vicios graves y distorsión de los hechos en violación a principios básicos del Código Laboral Dominicano. Por otra parte, y esto quiero enfatizarlo también, en los documentos que se han presentado por el Servicio Jesuita para Refugiados en la República Dominicana y otras instituciones de Centroamérica en el marco de esta audiencia, el cual cita un informe de la Flaxo-OIN del 2004, afirmando que el 90% de los trabajadores migrantes en la República Dominicana poseen como documentación acta de nacimiento haitiana, en el caso pues, específico de los obreros haitianos. Y por otra parte, gracias al trabajo que ha hecho la OEA con donaciones del Canadá, hoy hay en Haití, y lo enfatizo para los peticionarios, 4.8 millones de ciudadanos haitianos que tienen una cédula nacional de identidad con la cual migran a la República Dominicana. Quiero pues solamente mencionar brevemente en las conclusiones que expresamos que el marco jurídico institucional de la República Dominicana garantiza de manera plena los derechos laborales tanto nacionales como de extranjeros sin importar su estatus migratorio. Reafirmamos la vigencia del Código de Trabajo de nuestro país contenido en la Ley 1692 del 29 de mayo de 1992. Ratificamos que la República Dominicana es miembro activo de la Organización Internacional del Trabajo desde 1924 y que es parte de 36 convenios de trabajo de la organización. Afirmamos también que en la República Dominicana se ha llevado a cabo un proceso de armonización de nuestra legislación porque dentro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y los países del DERE-CAFTA, muy conocido el Libro Blanco de la región, financiado por el Banco Interamericano y la AID. Y finalmente destacamos como un paso de avance importante la aprobación del reglamento de aplicación, el decreto 631 de la Ley General de Migración, que tiene por objetivo principal garantizar la adecuada implementación por parte de las instituciones involucradas de la referida ley y de garantizar los derechos de los trabajadores migrantes para que estos sean respetados. Rechazamos, pues, muchas de las afirmaciones que han hecho las organizaciones civiles ONGs aquí presentes por ser improcedentes y mal fundadas. Finalmente, queremos enfatizar para la Comisión que la metodología de trabajo de la misma debe ser revisada. No es posible que gobiernos y Estados miembros de la Organización de Estados Americanos sean convocados a una reunión, a una audiencia, teniendo solamente 10 minutos de tiempo para presentar y responder precisamente las peticiones que han hecho los impetrantes. Dejo este tema para el conocimiento del Consejo Permanente de la organización. Muchas gracias y le voy a permitir luego unas preguntas y respuestas que tanto aquí el Director General de Migración como el embajador ante la Casa Blanca puedan responder
otros argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de la República Dominicana por su informe. A continuación voy a darle la palabra al comisionado Felipe González, que es el relator para los trabajadores migrantes. Tiene la palabra. Muchas gracias. Como relator sobre la materia de la que trata esta audiencia, quisiera agradecerles tanto a los solicitantes de la misma como a los estados aquí presentes por sus presentaciones y la información escrita que también nos han hecho, nos puedan hacer llegar. Quisiera decir que para la relatoría es muy importante poder tener un intercambio de información de este tipo. Dada la escasez de recursos que tiene la relatoría, le es absolutamente imposible de motu propio emprender investigaciones respecto a la situación en todos los estados de la OEA o incluso en una cantidad importante de ellos. De manera que la información que los estados y la sociedad civil le puedan llegar es fundamental. ¿Qué es lo que ha estado haciendo recientemente la relatoría? Preparó un informe sobre Estados Unidos, sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos, sus condiciones de detención, acceso a la justicia, debido proceso. Muchos de los ciudadanos a los que se refiere el informe son precisamente de los 3 países aquí representados, y eso muestra la doble cara que tiene la cuestión de la migración, porque por una parte cada estado se preocupa por la forma en que sus nacionales son tratados por los otros estados, pero a la vez también tiene una serie de obligaciones respecto de los nacionales de otros estados que habitan en el propio territorio. Y creo que América Latina, desde luego, tiene una larga tradición en esta materia que es importante mantener y fortalecer como países hermanos. Antes de seguir con este comentario, quisiera hacer una breve disquisición respecto de la cuestión de las audiencias temáticas. Y la verdad es que este es un asunto que no es fácil en lo procedimental de regular, y de hecho, durante el último conjunto de modificaciones a su reglamento de la CIDH, que contó con una amplia participación de los estados y de la sociedad civil, este fue uno de los aspectos que se analizó y se recibieron una serie de propuestas. Y una de las cosas que los estados planteaban reiteradamente y la sociedad civil planteaba reiteradamente era la necesidad de que las audiencias temáticas fueran bilaterales. Ahora, ¿esto crea problemas? Crea problemas. Yo entiendo que es incómodo para los estados estar juntos aquí, no porque tengan problemas entre ellos, sino por el hecho de tener que estar en tiempos breves, y para la sociedad civil. Nosotros a veces hemos en el fondo obligado a la sociedad civil, que instituciones que no tienen ninguna relación entre ellas, no sé si este es el caso, pero que algunas veces no tienen ninguna relación, tengan que participar en una misma audiencia, de manera de poder darle cobertura a la mayor cantidad de gente posible, ya que la comisión solo puede conceder alrededor de 1/5 de las audiencias que se le solicitan. Entonces, este carácter bilateral en realidad es una demanda que vino tanto de los estados como de la sociedad civil. Eso conduce a que haya menos tiempo, ¿no es cierto? Los estados reclamaban que querían estar en las audiencias pedidas por la sociedad civil, y la sociedad civil pedía estar en las audiencias que planteaban los estados. Y en realidad, con todas las limitaciones de tiempo, la comisión lo que consideró fue que eso era importante porque aseguraba una cierta bilateralidad y un análisis mucho más rico que solo un discurso de uno de las dos partes. Ahora, yo no voy a hacer preguntas porque por lo avanzado de la hora y porque además son muchos los temas envueltos, pero quisiera plantear dejar planteada la reflexión, por una parte de lo que señalaba de las distintas caras que tiene la migración, y por otra parte también señalarles que de alguna manera nosotros lo que hemos visto en las distintas visitas, hicimos visitas a centros de detención en Estados Unidos, publicamos el informe que hemos distribuido largamente, hicimos también una audiencia en el periodo de sesiones pasado de seguimiento al informe de Estados Unidos. En esta oportunidad tuvimos una reunión de trabajo con el gobierno de Estados Unidos y la sociedad civil para darle seguimiento a esa situación. O sea, esto no va a quedar en los estantes de la CIDH, en la biblioteca de la CIDH, sino que le estamos dando seguimiento. Hicimos también una visita a México en el mes de julio, una visita de 10 días que cubrió 4 estados además del Distrito Federal, y allí en especial vimos la situación en México de los inmigrantes centroamericanos. Tuvimos la ocasión de reunirnos con la caravana que venía
personas que tienen familiares secuestrados o desaparecidos en México, que venían de varios países de Centroamérica. De manera que yo quisiera enfatizar que, claro, hay una cuestión aquí muy fluida y que es muy importante poder contar con la colaboración de los Estados al respecto y con las labores de monitoreo de parte de la sociedad civil. Y por eso, más allá de que puedan surgir discrepancias que son naturales, creo que eso es importante. Y lo último, también una cuestión procedimental que se me estaba olvidando mencionar, aunque desgraciadamente no pude escuchar el comienzo de la audiencia porque estaba en otra audiencia. En realidad, cuando se trata de audiencias temáticas, efectivamente no se trata de casos que vaya a decidir la Comisión Interamericana, ni la Comisión va a atribuir responsabilidades o dejar de atribuirla a un Estado sobre la base de una audiencia temática. Pero eso no obsta, al igual como ocurre en otros organismos internacionales, como Naciones Unidas, a que la sociedad civil o los Estados puedan plantear casos a título ilustrativo, que me parece es algo diferente. Muchas gracias. Para concluir esta audiencia, quiero agradecer especialmente a la distinguida representación de los estados y también a los peticionarios por la información que nos han proporcionado, y estamos a disposición de recibir esa información por escrito y todos los documentos con los que se quiera ilustrar las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Entendemos las inquietudes de los estados en relación con el desarrollo de la presente audiencia, pero tal como lo planteaba el comisionado Felipe González, si bien es cierto, este tipo de audiencias presenta dificultades por el poco espacio de tiempo con que cuentan los representantes del Estado, sí aseguran una bilateralidad y sí aseguran que la información y las presentaciones que hagan los peticionarios de los distintos estados sean contestadas y eventualmente sean controvertidas por los estados. Entonces es preferible que haya un diálogo, que haya una bilateralidad que indudablemente se puede enriquecer con la información que aquí se presenta. No siendo más el objeto de la presente audiencia, la damos por terminada.